Estábamos viendo entonces que interlocutoria con fuerza definitiva es toda aquella interlocutoria que implica una paralización del proceso, o sea, impide que el proceso continúe en la forma que fue iniciado, aunque continúe con otro contenido. Y esto es importante, y este concepto, esta definición, nos puede ayudar en algún caso límite, porque puede ocurrir que la interlocutoria no ponga fin absolutamente al proceso, es decir, lo pone fin a una parte del proceso y a veces nos queda la duda de si en realidad es una interlocutoria simple porque, digamos, no pone fin absolutamente al proceso, o si realmente estamos frente a una interlocutoria con fuerza definitiva. Repito, la que impide que el proceso continúe en la forma que fue iniciado, aunque continúe con otro contenido. Por ejemplo, al fijar el objeto del proceso, se descarta una de las pretensiones planteadas, ordenándose continuar respecto a las demás. Si yo planteo en un proceso dos pretensiones, recuerden que en un proceso se pueden acumular pretensiones, resulta que al fijar el objeto, digamos, en vez de fijar como objeto del proceso el tratamiento y la decisión de esas dos pretensiones, se fija una sola de ellas. Evidentemente, respecto de la parte que continúa, allí no hay paralización del proceso, no termina el proceso. Y el proceso va a continuar, porque se va a continuar respecto de esa una que, digamos, que se resolvió acoger como objeto del proceso. Pero respecto de esa otra pretensión que no va a integrar, la pretensión 2 que no va a integrar el objeto del proceso, el proceso termina allí. Y entonces, si tomamos esa definición, vemos que impide el proceso, que el proceso continúe en la forma que fue iniciado. Yo planteo al inicio dos pretensiones, en consecuencia puedo entender y debo entender que esa interlocutoria que impide que el proceso continúe respecto de las dos pretensiones que yo planteé, porque acoge una sola para su tratamiento, no estoy diciendo que está resolviendo el fondo de un asunto, sino que está tomando como objeto del proceso solo una de esas pretensiones. Entonces esa sentencia va a ser interlocutoria y va a ser considerada o tiene naturaleza de interlocutoria con fuerza definitiva. Otro ejemplo, se rechaza inicialmente la intervención de un tercero, porque respecto de esa pretensión de acumulación subjetiva está poniendo fin en ese punto del proceso. Para Vescovi, como ya les anuncié, toda interlocutoria que potencialmente pueda impedir la prosecución del proceso sería una interlocutoria con fuerza definitiva. Ejemplos: el rechazo liminar de la demanda, que la habíamos visto como ejemplo de interlocutoria. Ahora estamos viendo que es, además de ser una interlocutoria, es una interlocutoria con fuerza definitiva. ¿Por qué? Porque indudablemente si me rechazan la demanda, el proceso no puede seguir adelante. La declaración de la prevención, el desistimiento, se acoge la excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, ya lo vimos, lo analizamos en el video anterior. Se rechaza, vimos que una parte de la doctrina entendía que era simple, para otra parte de la doctrina, Vescovi, Simón, digamos, un montón de autores y de tribunales entienden que también es, aunque rechace la prescripción, es una interlocutoria con fuerza definitiva. La que rechaza el escrito de oposición de excepciones por no haber satisfecho el tributo de las ejecuciones, el desistimiento por inasistencia del actor a la audiencia preliminar, artículo 340.2, les recomiendo leer porque es una norma sobre la cual vamos a trabajar mucho este año. Si el actor no va a la audiencia preliminar, se lo tiene por desistido la pretensión, que significa que nunca más va a poder reclamar en ningún otro proceso esa pretensión. En consecuencia, indudablemente tiene un contenido de interlocutoria con fuerza de definitiva.
otra categoría de interlocutorias llamadas encubiertas o anómalas o irregulares. Ojo, no es lo mismo sentencia interlocutoria encubierta o anómala o irregular que sentencia interlocutoria típica. No tiene nada que ver, vamos a ver después la categoría de las atípicas. Estas sentencias interlocutorias encubiertas en realidad son providencias de trámite con contenido decisorio. Por eso se dice que son anómalas o irregulares o encubiertas, porque en realidad aparentan ser una providencia de trámite por su forma, pero en realidad por su contenido son decisorias. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que si en realidad es una providencia de trámite, no son apelables. No va, un tribunal de segunda instancia no va a entender en principio en este asunto, no va a resolver en este asunto. Digo en principio, después vamos a ver cuando leemos medios impugnativos si podría o no llegar un tribunal de segunda instancia a modificar una providencia de trámite. Decía entonces, si es una providencia de trámite no tiene apelación, y si es una interlocutoria ya de plano, por ser interlocutoria, normalmente son inapelables, salvo que la ley las declare expresamente inapelables. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta el contenido y no la forma, y allí volvemos a recurrir a las reglas de Barrios. Si el pedido es irregular, si la decisión responde a un pedido de una de las partes, si el pedido es irregular, no importa que el juez la acepte o la rechace el pedido, la resolución va a ser una interlocutoria aunque tenga la forma de una providencia de trámite. Si el pedido es regular, o sea, corresponde porque es el trámite que corresponda, y se rechaza, va a ser una interlocutoria. Y si el pedido es regular y se acepta, en ese caso estamos frente a una providencia de trámite. A nivel jurisprudencial tienen algunas referencias y doctrina, esto se puede profundizar en Vescovi y en Tarigo, y un caso, por ejemplo, de la justicia uruguaya refiere que la que prorroga la audiencia preliminar rechazando la petición del demandado, reclamando la sanción al actor inasistente, sería una sentencia interlocutoria anómala o encubierta. ¿Por qué? Porque en realidad, en principio, por regla general, cualquier resolución que lo único que disponga es una prórroga de audiencia, entraría en lo que viene a ser la gestión del procedimiento. Uno piensa, bueno, esto es un tema de trámite, de procedimiento, no tiene contenido decisorio. El tema que como de alguna forma altera la previsión del código, que el código dice, si el actor no va a la audiencia preliminar, se lo tiene que dar por existir la pretensión. En consecuencia, en principio parecería ser que el juez no tiene que prorrogar la audiencia para darle oportunidad a que el actor justifique su inasistencia. Ocurre que en la práctica los jueces, algunos jueces, y un poco en contravención a lo que dice el propio código, pero digamos con un criterio de razonabilidad y de flexibilidad, dice, bueno, si yo lo doy por desistido de la pretensión y resulta que me justifican dentro de 2 días una causal justificada de inasistencia, y además, digamos, el código también prevé el tema de que pueda ser justificada esa inasistencia, yo tengo que dejar sin efecto el desistimiento. Bueno, para evitar dictar una sentencia que lo doy por desistido y que el actor me comparezca dentro de las 48 horas o 72 y me justifique y yo tengo que dejar sin efecto, simplemente prorrogo la audiencia y doy dando un plazo para que comparezca el actor a justificar esa inasistencia, y si él no compareció dentro de ese plazo, o aunque no de plazo, si él no compareció a justificar, bueno, en la siguiente audiencia, la prórroga de la audiencia preliminar, lo declaro por desistido. La verdad es que es un derecho del demandado reclamar esa sanción, y la decisión que tome el juez adoptando, digamos, prorrogando la audiencia, tiene evidentemente un contenido decisorio. ¿Por qué? Porque excede el trámite, está decidiendo algo que va más allá del trámite. Ejemplos son el rechazo liminar de una nulidad, la tercería, la creencia de un incidente que no se sustanció, bajo la providencia del trámite se altera el procedimiento afectado
solo una cuestión incidental aunque no haya incidente, la que establece que las observaciones alimentarias fueron deducidas fuera de plazo. Estos ejemplos ustedes los van a ver un poco más adelante cuando entren un poco más concretamente al proceso, pero es bueno que los vayan, digamos, teniendo y los vayan escuchando y leyendo para familiarizarse. La que aprueba alimentario solemne, la que ordena al actor estimar la cuantía del asunto y acreditar entrega del telegrama coleccionado con copia enviado al demandado bajo apercibimiento de tener por no presentar la demanda, la que deja sin efecto una pericia dispuesta. No son interlocutorias las que se limitan a tener presente lo manifestado por el anómalas, ¿verdad? A mantener presente lo manifestado por el apelante y declarar que en el presente estadio no admite introducción de un contradictorio. ¿Por qué? Porque no está, es decir, téngase presente lo que expresa una de las partes, no implica ni acoger ni rechazar lo que dice esa parte. En consecuencia, por un criterio de descarte, no tienen contenido decisorio. Si no tienen contenido decisorio, ingresan en la categoría de providencias de trámite. Tampoco es una interlocutoria anómala la que dispone cursar vista a las partes, el Ministerio Público, de la solicitud de un tercero, el traslado del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque digamos, el dar el traslado es simplemente hacer una cuestión de trámite. Distinto es cuando franquea el recurso de apelación, porque ahí está habilitando, usted está diciendo, prospera, está decidiendo que ese recurso es admitido a trámite. Luego, la que ordena a cada parte comparecer al proceso asistida por sus abogados, la que no hace lugar al pedido de aplazamiento de la Junta de Acreedores. Estos son ejemplos de sentencias que no son interlocutorias anómalas y en consecuencia son meramente providencias de trámite. Sentencias interlocutorias atípicas que ya había mencionado hoy son aquellas que, a diferencia de las encubiertas, son verdaderas interlocutorias por su forma y contenido decisorio, pero que están bajo un régimen especial de inapelabilidad. Digamos, se confunde un poco con el tema que vamos a tratar más adelante, que es el tema de la impugnación. Dijimos, las interlocutorias encubiertas o anómalas o irregulares eran aquellas sentencias que por forma eran providencias de trámite, pero que por contenido eran interlocutorias. Se las considera interlocutorias y se las trata como interlocutorias, porque les habilita un tratamiento más benévolo o más favorable desde el punto de vista impugnativo. En cambio, las atípicas, son verdaderas interlocutorias. ¿Cuál es la consecuencia? Es que a pesar, porque hemos reiterado, porque tratamos de que una providencia ingrese en la categoría por lo menos de interlocutoria, porque tiene un espectro más amplio de impugnación, digamos, la posibilidad de más mecanismos de impugnación, que siempre es lo que de alguna forma las partes procuran. Estas, a pesar de que son interlocutorias, son inapelables. Pero, digamos, son inapelables porque están dentro de un régimen de inapelabilidad. Hay una parte de la doctrina que generó esta categoría y dice, bueno, si bien están dentro de un régimen de inapelabilidad, por su atipicidad procedimental, en realidad deben ser apelables. Entonces, allí sí la jurisprudencia y la doctrina ha entrado en mayoría a su rechazo. Se dice, en realidad, bajo el nuevo régimen de código, porque esta construcción teórica empezó antes de la vigencia del CGP, se dice, bajo el nuevo régimen no tienen cabida las interlocutorias atípicas. O son interlocutorias o son de trámite y siguen el régimen impugnativo que le corresponda a la naturaleza jurídica que tienen.